Definitivamente, 3 no son multitud para los planetas alrededor de una lejana estrella recién nacida. Se han detectado un tercer planeta en formación, PDS-70d, en el sistema PDS-70, usando el telescopio James Webb. Este sistema, que contiene ya 2 planetas, es notable por su juventud. El equipo de investigadores también observó una corriente espiral de material que podría contribuir al crecimiento de lunas en PDS-70c. Ya se había descubierto 2 planetas formándose en el disco de gas y polvo, o disco protoplanetario, alrededor de una estrella recién nacida, PDS-70. Ahora, utilizando el telescopio espacial James Webb, los astrónomos han visto indicios de un tercer mundo tomando forma alrededor de la estrella incipiente situada a unos 400 años luz de la Tierra. Además, utilizando la cámara de infrarrojo cercano NIRCam del James Webb Telescope, el equipo MINDS también vio una gran corriente espiral de material que alimenta el crecimiento de uno de los planetas descubiertos anteriormente, PDS-70c. Este planeta gigante ya está rodeado por su propio disco de material, que también está siendo alimentado por esta corriente y del que se espera nazcan lunas. Se han encontrado nuevas pruebas de la presencia de un tercer planeta en el sistema, que se propuso basándose en las observaciones del VLT. El sistema PDS-70 ya ha sido estudiado en profundidad por una plétora de telescopios, como el Atacama Large Millimeter o Submillimeter Array, ALMA, y el telescopio VLT en la ESO. Sigue siendo un sistema fascinante para los astrónomos porque se estima que la protoestrella y su disco protoplanetario no tienen más de 5,5 millones de años, un bebé cósmico comparado con nuestro sistema solar que tiene 4.500 millones de años. PDS-70 es especial, ya que es el único disco protoplanetario en el que todos los astrónomos coinciden en que se han encontrado planetas en formación atrapados infraganti. ¿Qué decía la teoría? Anteriormente se habían predicho teóricamente corrientes de acreción en espiral como la detectada por el equipo de los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Incluso se han observado señales de estas corrientes en otros sistemas jóvenes. Sin embargo, los miembros de este equipo afirman que este nuevo descubrimiento sigue siendo excepcional. Es la primera vez que se puede relacionar directamente esta característica con un planeta en formación. Esto podría sugerir que algunas de las espirales observadas de otros discos protoplanetarios también podrían estar asociadas a planetas en formación. Así pues, estos hallazgos han aumentado las sospechas de que las espirales observadas en otros discos podrían muy bien estar también directamente conectadas con planetas incrustados en su disco. La detección de PDS-70d no es inamovible. Serán necesarias más observaciones de este sistema antes de confirmarlo por completo. No está nada mal, teniendo en cuenta que para empezar, los investigadores no estaban convencidos de que el planeta estuviera ahí. Cuando los investigadores aplicaron sus mejores algoritmos de procesamiento de imágenes, vieron una señal adicional en sus imágenes que no parecía corresponder al disco ni a los otros planetas conocidos. Esta señal también coincide con el lugar en el que cabría esperar que se encontrara el candidato propuesto anteriormente, si es que esta señal traza realmente un planeta en movimiento en su órbita.